Un francotirador canadiense que nadie conoce dispara una bala calibre 50 desde una azotea en Mosul, Irak. La bala recorre 3,5 kilómetros y tarda 10 segundos en llegar a su objetivo. Con un tiro certero elimina a un combatiente de ISIS que estaba a punto de detonar un coche bomba lleno de explosivos. Ese disparo es el más largo confirmado en toda la historia militar. Y el hombre que lo hizo, ni siquiera tiene redes sociales. Eso es lo que realmente significa ser fuerza especial. No es el uniforme más caro ni el video más viral. Son resultados que casi nadie ve y un entrenamiento que casi nadie concluye. Por eso hoy vamos a hacer algo distinto, justificar el por qué cada fuerza especial ocupa un lugar en la historia, cada puesto con datos reales, tasas de deserción, operaciones documentadas y decisiones humanas frente al obstáculo más duro. Será un ranking objetivo, nada de opinión, nada de yo creo que. 1. El entrenamiento extremo y su tasa de deserción, la duración del entrenamiento y qué tan brutal es. 2. Éxito operativo real y las misiones documentadas. 3. Su versatilidad y la capacidad de operar en mar, tierra, aire, antiterrorismo y rescate. 4. Tecnología y recursos, equipamiento, presupuesto y respaldo estatal. 5. Reconocimiento internacional, entrenamientos conjuntos y reputación entre otras élites. 6. Impacto histórico, cuánto han influido en la guerra moderna. Al final del ranking hay 2 menciones honoríficas latinoamericanas que van a sorprenderte. Esto es Colossal Inside. Comenzamos. 10. GROM en Polonia. Si te digo Fuerzas Especiales de Polonia, probablemente no te dice nada. Y esa es exactamente su ventaja, trabajar en el anonimato. Y aquí va porque está en el ranking. En cuanto a su entrenamiento extremo, la selección de GROM se realiza 2 veces al año en las montañas Bieszczady, un terreno que operadores del SAS británico que han ido a entrenar ahí lo apodan la jungla polaca. Los candidatos enfrentan una fase de montaña de 6 días con marchas de 50 a 80 kilómetros cargando 20 kilos de equipo a sus espaldas. Pierden hasta 7 kilos de peso corporal durante el entrenamiento. La fase denominada SERE incluye exposición a agua helada, gas pimienta y descargas de taser. La tasa de deserción, 90%, solo 1 de cada 10 consiguen su inclusión a la fuerza especial. Y el que sobrevive la selección apenas está empezando, le faltan entre 2 y 3 años más de entrenamiento antes de ser declarado operativo. Su éxito operativo lo basan en la apertura de la invasión de Irak en 2003, GROM capturó las terminales petroleras Ka'aut y Mabot junto a los SEALs de Estados Unidos, hubo 30 prisioneros, ningún disparo. En la evacuación de Kabul del año 2021, evacuaron a más de 1.100 personas en 44 vuelos. Están acostumbrados a operar en tierra, mar y operaciones de contraterrorismo. Su equipamiento incluye rifles de francotirador de última generación, Barrett calibre 50 y helicópteros Black Hawk. Son la única unidad del exbloque soviético invitada a ejercicios por parte de la OTAN. Los Navy SEALs viajan a Polonia a entrenar combate cercano con ellos, no al revés. Ocupa el puesto 10 ya que les falta la profundidad de despliegue global y el historial de combate sostenido de las unidades superiores. Son la prueba de que no necesita ser una superpotencia para construir operadores de clase mundial. Número 9. GSG-9 en Alemania. La fuerza alemana ha completado más de 1.900 misiones, en las que solamente en 5 de ellas realizaron un disparo. Eso no es debilidad, es precisión quirúrgica. La incluimos en el ranking porque su entrenamiento extremo elimina entre el 80 y el 90% de los candidatos, solo el 7% llega a unidades operativas. El entrenamiento post-selección dura aproximadamente 10 meses e incluye combate cercano, tiro de precisión, operaciones en altura, ingreso forzado a vehículos y aeronaves, así como negociación de crisis. El GSG-9 opera bajo la Policía Federal Alemana, sus operadores deben dominar protocolos legales de uso de fuerza además del entrenamiento táctico puro. Su operación definitoria fue el rescate del vuelo 181 de Lufthansa en Mogadiscio en 1977, en donde rescataron 86 rehenes, abatieron a 3 de 4 terroristas, y afortunadamente 0 bajas de rehenes. En diciembre de 2022, participaron en las redadas masivas contra el movimiento golpista Reichsbürger con un gran desarrollo durante sus intervenciones, están especializados en contraterrorismo, intervención en secuestros, protección de alto nivel, así como en operaciones marítimas. Escucha bien, tienen 4 secciones tácticas especializadas, equipo de buzos de combate y unidad de operaciones en altura. Y como dato te diré que el GSG-9 surgió después de la masacre de Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania. Cuenta con instalaciones de entrenamiento propias con Killing House tipo SAS, incluyendo simuladores de avión y autobús a escala real para practicar asaltos. Su fundador, Ulrich Wegener, entrenó con el SAS y con el Sayeret Matkal antes de crear la unidad.
GSG-9 mantiene programas de intercambio con Francia, Italia y las principales unidades antiterroristas europeas. Lo ubicamos en este puesto por su impecable tasa de éxito en misiones y entrenamiento de primer nivel, pero su enfoque es casi exclusivo en contraterrorismo doméstico, lo que limita su versatilidad global frente a unidades con despliegue expedicionario mundial. Número 8. JTF-2 en Canadá. El ejército de Estados Unidos los reconoce como una unidad de fuerzas especiales extranjera como Tier 1, que es el mismo nivel que Delta Force y los SEAL estadounidenses. La selección de JTF-2 tiene una tasa de deserción de aproximadamente el 90%. Los candidatos necesitan mínimo 2 años de servicio militar previo. La selección incluye pruebas físicas exigentes, navegación terrestre bajo presión, resistencia a interrogatorio y evaluaciones psicológicas avanzadas. La prueba física inicial requiere carrera de campo a través de 8 kilómetros con equipo que pesa alrededor de 30 kilos. De igual forma realizan natación táctica, marchas forzadas con carga y series de fuerza. Los estándares exactos son clasificados ya que no publican los requisitos mínimos para evitar que los candidatos se preparen solo para los números en lugar de para la realidad operativa. En Afganistán, como parte del Task Force bajo comando de la Marina de Estados Unidos, JTF-2 eliminó al menos a 115 combatientes y capturó a 107 líderes talibán y de Al-Qaeda. Las fuerzas canadienses poseen 3 de los 5 récords mundiales de francotirador. Su base en Dwyer Hill está recibiendo una modernización de $133 millones con 22 edificios nuevos para 2027, incluyendo 60 nuevos vehículos tácticos ligeros conjuntos. Ocupa el puesto 8 ya que el tamaño limitado de la fuerza y la falta de presupuesto para despliegue global sostenido al nivel de las potencias mayores. Número 7. Sayetet-13 en Israel. De 8.000 candidatos que se presentan, 35 terminan el entrenamiento. No es ni el 1%, ni los SEALs estadounidenses, ni el SAS, ni Delta Force tienen una selección tan brutal como Sayetet-13. Su entrenamiento dura 20 meses completos y se divide en fases de infantería avanzada, operaciones especiales, buceo de combate, así como incursiones mar-tierra y sabotaje naval. Pero hay que considerar que Israel tiene servicio militar obligatorio, lo que amplía los candidatos iniciales. En la Operación Arca de Noé de 2002, abordaron un carguero a 500 kilómetros de la costa israelí y capturaron 50 toneladas de armamento iraní sin disparar un solo tiro. En la guerra de Yom Kippur, infiltraron puertos egipcios y hundieron 5 buques navales. Operan en mar, tierra y aire. Hacen sabotaje marítimo, asaltos anfibios, contraterrorismo, rescate de rehenes y reconocimiento profundo. Son los equivalentes israelíes de los Navy SEALs, pero con 70 años de experiencia en combate continuo. Los limita su tamaño, aproximadamente 300 operadores activos y el enfoque primario en la zona de Medio Oriente. Número 6. Sayeret Matkal, también de Israel. De esta unidad han salido 3 primeros ministros de Israel, 200 operadores activos y 3 líderes de una nación. No existe otra unidad militar en la historia con esa proporción de influencia política. El proceso de selección se llama Hibus, una prueba de 4 a 6 días sin dormir, de varios miles de aspirantes por año, aproximadamente 12 son seleccionados. El entrenamiento completo dura unos 20 meses e incluye formación de infantería, paracaidismo avanzado, curso antiterrorista, evasión, resistencia y escape, y una marcha final de 120 kilómetros para obtener la boina. Su proceso de selección no solo mide resistencia física, mide capacidad analítica bajo estrés extremo. Los candidatos son evaluados en resolución de problemas, liderazgo improvisado y toma de decisiones con información incompleta. 4 aviones Hércules volaron más de 4.000 kilómetros para rescatar a 102 de 106 rehenes en un aeropuerto controlado por terroristas y soldados ugandeses. Inteligencia de campo más acción directa. Es la combinación que los hace únicos, operan como agentes de inteligencia que pueden convertirse en fuerza de asalto en segundos. Los limita su escala, 200 operadores. Y la dependencia del ecosistema de defensa israelí para despliegue fuera de la región, por eso ocupa el puesto 6. Número 5. Spetsnaz Alpha Group o Vimpel en Rusia. La prueba física para entrar a Alpha Group exige 25 dominadas, 90 flexiones en 2 minutos, 3 kilómetros corridos en menos de 10 minutos y medio, y 3 rounds de combate cuerpo a cuerpo contra un operador alfa activo más grande que tú. Si peleas a la defensiva, quedas eliminado automáticamente, y eso es solo el examen de admisión. Alpha Group fue fundado en 1974 por la KGB. Vimpel, su unidad hermana, llegó en 1981 para operaciones de penetración profunda detrás de líneas enemigas. Ambas ahora operan bajo el Centro de Propósitos Especiales. Y escucha este dato, solamente 1 de cada 1000 candidatos entra a Alfa. Incluye el dominio obligatorio de 2 a 3 idiomas extranjeros, entrenamiento en demoliciones, sabotaje de infraestructura nuclear, buceo de combate y paracaidismo.
Lo que distingue la filosofía de entrenamiento rusa es la tolerancia al riesgo real. Los operadores entrenan con explosivos reales a distancias que unidades occidentales considerarían inaceptables. En la Operación Tormenta 333 de 1979, Alfa asaltó el Palacio Taj-Beg en Kabul y eliminó al presidente afgano y a más de 300 guardias en 40 minutos. En 2002, neutralizaron a 40 terroristas chechenos en el Teatro Dubrovka de Moscú, pero 130 rehenes murieron por el agente químico incapacitante usado en el asalto. Tienen una fuerza combinada de 300 a 500 operadores, cuentan con una variedad de equipamiento que mezcla diseños soviéticos con adquisiciones occidentales. La guerra en Ucrania ha devastado a las fuerzas especiales rusas. Según datos filtrados del Pentágono, una brigada Spetsnaz fue reducida a 125 elementos activos de los 900 efectivos iniciales. Número 4. Delta Force de los Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos nunca ha publicado un solo documento oficial sobre Delta Force. Técnicamente, la unidad no existe. Los operadores usan barba, pelo largo y ropa civil. Un observador los describió así: esperas ver a un superhombre y todos parecen padres de suburbio que corren mucho. Son la unidad más secreta de Estados Unidos, más que los SEALs estadounidenses, y hay una razón. La selección de Delta está modelada directamente sobre la del SAS británico. 120 aspirantes por clase, entre 12 y 14 sobreviven la selección. Después del curso de entrenamiento de operador de 6 meses, típicamente quedan 8, escucha esto, pero su tasa de éxito total se ubica entre el 4 y el 8%. La selección consiste en navegación terrestre solitaria sobre terreno brutal, sin mapa detallado, sin GPS, sin compañeros. Sus operaciones más reconocidas fueron en Mogadiscio 1993, en solamente 18 horas de combate urbano que les valió 2 medallas de honor. También, la captura de Saddam Hussein en 2003 y la eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi en 2019. Recientemente la captura de Nicolás Maduro en Venezuela con 150 aeronaves y apagón cibernético. Reclutan de todas las ramas militares, Rangers, Boinas Verdes, Marines, incluso la Fuerza Aérea. Lo que los mantiene debajo del número 3 es que Delta aprendió de alguien, y ese alguien viene ahora. Número 3. SAS en el Reino Unido. Si no existiera el SAS, no existiría Delta Force. No existiría GSG-9, no existiría GROM, no existirían los comandos modernos tal como los conocemos. Esta es la unidad que inventó el concepto de fuerzas especiales en 1941 y 85 años después, su selección sigue siendo considerada por muchos la más dura del mundo. La selección del SAS se realiza 2 veces al año en las montañas Brecon Beacons de Gales y es, posiblemente, la prueba militar más conocida del planeta. La fase de colinas dura 4 semanas. Marchas solitarias con peso creciente sobre terreno montañoso en cualquier condición climática. El Fan Dance, 26 kilómetros escalando Pen y Fan a 886 metros de altitud, es el primer filtro serio. Los que sobreviven enfrentan la prueba final, el Long Track. 64 kilómetros con una mochila de 25 kilos, completados en menos de 20 horas, solo, sin caminos permitidos. Esto hace que de un grupo típico de 125 candidatos, solo alrededor de 10 pasan. Después viene la fase de continuación, entrenamiento en jungla en Brunei o Belice, curso de resistencia a interrogatorio, donde los candidatos son sometidos a técnicas de estrés que simulan captura enemiga, y finalmente asignación a uno de los 4 escuadrones SABRE. 5 a 6 meses desde selección hasta asignación operativa. La Killing House, la Casa de la Muerte, en Stirling Mines, Hereford, revolucionó el entrenamiento de combate cercano a nivel mundial. Un edificio de 2 pisos con paredes de caucho que absorben balas, cámaras de circuito cerrado, tabiques movibles. Los equipos antiterroristas entrenan ahí diariamente con munición real. Dentro de sus operaciones reconocibles se encuentran: asedio de la embajada iraní en Londres, 1980, primer asalto antiterrorista transmitido en vivo por televisión, 19 rehenes rescatados en 17 minutos. Su versatilidad se ve reflejada en sus 4 escuadrones SABRE con especialización rotatoria entre 4 disciplinas, montaña y ártico, movilidad en vehículos, operaciones anfibias y de paracaidismo. Está debajo porque el ecosistema de apoyo, presupuesto y despliegue global de Estados Unidos no tiene equivalente. Operador contra operador, la diferencia es mínima. Sistema contra sistema, la diferencia es abismal. Número 2. El equipo 6 de los SEAL en Estados Unidos. Llegar a ser un Navy SEAL tiene una tasa de éxito del 9.5%. Para llegar al equipo 6 tienes que ser un SEAL experimentado que sobrevive otra selección donde el 50% adicional es eliminado. De reclutador a operador es una carrera mínimo de entre 8 y 10 años. Todo empieza con entrenamiento básico de demolición submarina, incluye el evento de entrenamiento militar más conocido del planeta, el Howick, que consiste en más de 320 kilómetros de carrera, natación con agua fría,
carga de botes inflables, ejercicios interminables de surf. La semana del infierno ocurre en la cuarta semana y es donde la mayoría renuncia. Necesitas mínimo 5 años como SEAL operativo, al menos 2 despliegues de combate, recomendación de tus superiores y después sobrevivir el Green Team. Un curso de selección y entrenamiento de 6 a 8 meses donde otro 50% es eliminado. Sus operaciones más reconocidas incluyen la Operación Neptuno en mayo de 2011, en donde 23 operadores del Escuadrón Rojo eliminaron a Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en 9 minutos a pesar de que un helicóptero stealth se estrelló durante la inserción. Además, del rescate del capitán Phillips en 2009, 3 disparos simultáneos desde un barco en movimiento, 3 impactos letales en la cabeza, 3 piratas eliminados. Usan gafas de visión nocturna, helicópteros Black Hawk modificados con tecnologías stealth de Lockheed Martin, vehículos de entrega SEAL para inserción submarina. Y el detalle que revela el nivel de recursos, los operadores cuentan con recursos virtualmente ilimitados. Aproximadamente 300 operadores más 1000 personas de apoyo. La única razón por la que no son el número 1 es que el número 1 no es una unidad. Número 1. Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos como un ecosistema. El número 1 no es una unidad. Es un sistema que ningún otro país en la historia ha logrado replicar. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos opera con 13 a 14 mil millones de dólares anuales en financiamiento específico. El gasto total relacionado supera los 21 mil millones. Estados Unidos gasta más solo en fuerzas especiales que la mayoría de países en todo su ejército. En cualquier día dado, entre 4.500 y 8.000 operadores especiales están en más de 80 países simultáneamente. En 2017, operaron en 149 países. Más de 20 años de operaciones continuas de alta intensidad. Miles de misiones de captura o eliminación en Irak, Afganistán, Siria, Somalia, Yemen, Libia y Filipinas. Las fuerzas especiales representan el 3% del ejército pero absorbieron más del 40% de todas las bajas post-11 de septiembre. SEALs para operaciones marítimas y acción directa. Delta Force para contraterrorismo terrestre. Rangers del 75º Regimiento como fuerza de asalto convencional de élite. Boinas verdes para guerra no convencional y asistencia a fuerzas extranjeras. Marine Raiders del MARSOC. Tácticas especiales de la Fuerza Aérea para controladores de combate y operadores para rescue. Todo conectado con integración directa con la CIA, la NSA, drones AMQ-ANAN Reaper, satélites nacionales y grupos de ataque de portaaviones. No es que los operadores individuales estadounidenses sean superiores a un operador del SASO de Sayeret Marco, hombre contra hombre, la diferencia es mínima. Lo que es insuperable es el sistema detrás de ellos, la aviación dedicada, los satélites, el presupuesto, las bases en 80 países, la integración de inteligencia, la experiencia acumulada de 20 años de guerra continua. Operador contra operador, hay paridad en la cima. Sistema contra sistema, nadie está cerca. Antes de cerrar, hay 2 unidades que no entraron al ranking principal pero que necesitas conocer, especialmente si eres de México o de Brasil. Los FES de la Marina de México, aproximadamente 600 operadores con tasa de deserción del 80%, son considerados por la DEA como la fuerza antinarcóticos más confiable de México. Su historial: captura del Chapo Guzmán en 2014 y 2016, eliminación de Arturo Beltrán Leiva en 2009, captura de Rafael Caro Quintero en 2022, y el 22 de febrero de 2026, Fuerzas Especiales del Ejército, incluyendo el FER. Con apoyo de drones de la CIA, eliminaron al líder del CJNG Nemesio El Mencho Oseguera en Tapalpa, Jalisco, en una operación de 5 horas. La realidad es compleja. En 1996, 34 miembros del GAFE, la unidad predecesora, desertaron para convertirse en los Zetas, y los cárteles ahora usan drones FPV con tácticas aprendidas de la guerra en Ucrania. Pero los operadores que se quedan del lado correcto pelean una guerra que no para y que rara vez recibe el reconocimiento que merece. Por otro lado, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Río de Janeiro, técnicamente policía, no ejército, pero ninguna fuerza militar tiene más experiencia en combate urbano vertical que esta. Su curso de operaciones especiales tiene una tasa de deserción superior al 80% durante 13 a 16 semanas. El entorno táctico es único, favelas verticales y laberínticas donde los criminales portan AK-47 y AR-15. En octubre de 2025, la operación contención contra el Comando Bermelo en el complejo do Alemão fue la operación policial más letal en la historia de Río. Más de 120 muertos y 93 rifles incautados. Fue condenada por organizaciones de derechos humanos. La película Tropa de Élite de 2007, ganadora del Oso de Oro en Berlín, puso al BOPE en el mapa global. Pretendía criticar la violencia policial. El público la interpretó como glorificación. Esa paradoja es Brasil entero. Esto fue Colossal and Sad. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo.
Nos vemos en el próximo.